Buenos días a todos estudiantes. Espero que hayan tenido un buen inicio de mes y estamos a punto de culminar el año, así que hay que terminarlo bien. Para empezar con esta sesión, voy a explicar acerca del examen que hubo la semana pasada. A inicios de año, los exámenes eran así, evaluaciones de caso, con el fin de evaluar la comprensión acerca del tema, más no la memoria. Pero conforme fue pasando los meses, se cambió la metodología porque me pareció de que era mejor evaluar los conocimientos, porque pensé que ya no era necesario que infieran la información mediante casos. Sin embargo, me he dado cuenta que mediante las sesiones que hacemos en Zoom, que no mantienen la información. Y los temas que estamos tocando son muy importantes porque hemos hablado acerca de los derechos humanos, de la conciencia moral, la ética, el Estado, y son temas son temas y conocimientos que nos va a ayudar a nosotros en nuestra convivencia ciudadana. Y justo está relacionado con el tema de hoy, que es muy importante que todos ustedes sepan acerca de ello, ya que los va a ayudar a desarrollarse como ciudadanos en sí. Y esa es la finalidad del curso. Y me he dado cuenta, como mencioné anteriormente, que no retienen la información y que solo memorizan. Y eso no es el fin ni el objetivo. El objetivo es que ustedes entiendan, internalicen esta información que se les está brindando y que no se olviden rápidamente. Y también no solo evaluar su memoria, sino cómo ustedes han comprendido el tema. Por eso se ha regresado de nuevo a los casos, porque se ha visto necesario. Les voy a explicar cómo debieron haber respondido. El caso del examen fue acerca del Vaticano, es un caso real, no es inventado, y en el cual la primera pregunta dice, menciona y ejemplifica dos elementos que componen el Estado de la Ciudad del Vaticano. Como sabemos, los elementos que componen el Estado son 4, y aquí vamos a verlos. Es el territorio, población, soberanía y estructuras políticas, administrativas y legales. Según vemos en el caso, acá dice que es un país, porque un país es un territorio con características geográficas y culturales propias. Entonces, aquí tenemos un elemento que es el territorio. Y ya yo digo, ¿qué elemento compone el Estado del Vaticano? Territorio. ¿Por qué? Porque acá menciona que es un país con un territorio con características geográficas y culturales propias. Entonces, ahí ya tengo un elemento. Ahora, un segundo elemento. Hay que seguir leyendo el caso, que dice que es una entidad política independiente y además que tiene autonomía política. Ya, y eso para mí es suficiente para poder decir que son soberanos, porque son independientes. Entonces ya tenemos dos elementos del Estado de la Ciudad del Vaticano y lo hemos ejemplificado mediante el caso de la Ciudad del Vaticano. Entonces, es importante que nosotros, o tanto nosotros profesores y ustedes como estudiantes, sepan identificar esto. No solo memorizar, sino, por ejemplo, también con Perú. Y como se fue explicando en clases, ¿por qué Perú es un estado? Porque está delimitado geográficamente y entonces tiene un elemento que es el territorio. Además, nosotros como estado no dependemos de otro estado ni de otro país, sino somos independientes, entonces somos soberanos. Además, tenemos políticas de estado, gobierno, y eso nos hace identificar como que tenemos estructuras políticas, administrativas y legales y tenemos población, porque no es un territorio vacío. Entonces, así deben ustedes reconocer los elementos y ejemplificarlo. Ahora vamos al segundo punto, que dice, según el caso, la Ciudad del Vaticano no es una nación. Define qué es el nacionalismo y por qué es considerado importante en un Estado.
Y ya, dice, ¿por qué el Vaticano no es una nación? Según el caso, no es una nación porque la nación es un conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten unos vínculos históricos, sociales y culturales. Entonces, nosotros, según hemos visto en la clase, es muy importante la nación y el nacionalismo en un Estado. ¿Por qué? Primero, es importante el nacionalismo, si bien uno de los componentes del Estado que hemos visto es la población. ¿De qué me sirve que en un territorio haya cierta población que no se identifica con el Estado en sí? De eso les expliqué en clase. ¿De qué me sirve que Perú esté lleno de gente si no se consideran peruanos? A veces se consideran brasileros. Entonces, no se podría identificar al territorio peruano como Perú realmente. Y eso es lo que pasa en el Vaticano, que no se considera nación porque no hay un vínculo entre los ciudadanos que viven ahí y no tienen un origen étnico y no comparten cultura. Entonces ellos si desearían, realmente en cualquier momento podrían decir que no, ellos no se consideran parte de la Ciudad del Vaticano en sí. Entonces, ¿por qué es importante el nacionalismo? Porque esto le da pertenencia territorial e identidad a la población que reside ahí. Y ese es el principio básico que debe tener todo Estado. Para que sea reconocido y legitimizado como un Estado en sí, debe promover el nacionalismo. Y por eso es importante el nacionalismo en un Estado, porque prácticamente si tu población no está nacionalizada ni tiene ese sentimiento de pertenencia, no va a ayudar a la continuidad del Estado. Por eso es muy importante el nacionalismo. Y el nacionalismo es el sentimiento de pertenencia a un Estado. Y esa era la respuesta a la pregunta 2. Y la pregunta 3 ya fueron básicamente teóricas acerca del gobierno unitario y del Estado. El gobierno unitario hace referencia a los gobiernos locales, regionales que dependen del gobierno central. Es verdadero, porque el gobierno unitario depende del gobierno central y el gobierno federal es autónomo. Y el segundo punto es que el Estado es el conjunto de individuos encargados de ejercer el poder político en una sociedad. Es falso, porque el que se encarga del poder, de ejercer el poder es el gobierno. El Estado se encarga de plantear las metas, los objetivos, todo se podría decir, las reglas, pero el gobierno es el que se encarga de ejercerlas. De ahí terminamos con el examen. Y también eso, lo último que he dicho va en relación a la pregunta del examen oral. ¿Cuál es la diferencia entre un Estado y un gobierno? Que deberían saber que son distintos. Ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy, que es acerca de la seguridad ciudadana. Un nuevo tema de este mes. Bueno, para empezar, la seguridad ciudadana es como el Estado de la sociedad respeta el marco legal y los derechos de los miembros, de los ciudadanos, y esto les permite gozar sus libertades y derechos, como el Estado permite a los ciudadanos gozar de sus derechos y libertades. Y hay factores de riesgo para la seguridad. Está la desigualdad, el quiebre de vínculos sociales, la urbanización acelerada y el uso extendido de armas. Para empezar, ¿por qué la desigualdad es un factor de riesgo para la seguridad? Porque la desigualdad, donde está la pobreza, genera marginación social. Se puede ejemplificar con la exclusión y la discriminación, y esto produce conflictos entre individuos y grupos sociales. Por ejemplo, tal vez donde personas con altos recursos económicos no quieran entablar algunos vínculos sociales con personas pobres, y eso provoca conflictos, discriminación. Y no solo con la pobreza en sí, sino también hay desigualdad social con respecto tal vez al salario de hombres y mujeres,
o tal vez desigualdad en sí también por la edad, que a veces se discrimina a las personas por su edad. Entonces todo eso produce conflictos. El segundo punto es el quiebre de los vínculos sociales. Aquí está que dice que es la ruptura de las instituciones como la familia, comunidad y el sistema educativo. Y estos vacíos que hay pueden ser llenados por patrones de conducta violenta. Por ejemplo, tal vez el sistema educativo es precario acá en Perú. Sabemos que estamos en el penúltimo puesto en nivel de educación. Entonces, se puede reflejar mayormente en los colegios estatales en el cual el sistema educativo no es bueno y en los colegios estatales hay más cifras de violencia, de bullying, de consumo de drogas. Entonces el quiebre de los vínculos sociales produce violencia en algunos casos. Luego está la urbanización acelerada, que es el crecimiento acelerado y desordenado de las ciudades que contribuye a la inseguridad. Por ejemplo, acá en Perú hubo una ola de migración y entonces eso provocó que las zonas se urbanizaran rápidamente, que todos estuvieran sobrepoblados y también contribuyó a la inseguridad, por lo que empezaron a robar, a matar. Y por último está el uso extendido de armas, que esta práctica genera escenarios violentos, en especial en sociedades que no establecen restricciones sobre su uso. Por ejemplo, los policías sí tienen, todos los policías me parece que manejan el arma, pero hay países donde no hay una restricción sobre el uso. Por ejemplo, menores de edad ya pueden estar manejando el arma cuando sabemos que no son lo suficientemente maduros para o conscientes para el uso de ellas. Y por eso también eso es un factor de riesgo para la seguridad. Y con esto, ¿cómo interviene en el Estado en la seguridad ciudadana? En el año 2003 se creó un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que sus siglas es SINASEC. El principal objetivo es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como garantizar la seguridad, paz, tranquilidad y cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales en todo el país. Y ahí es como el Estado se involucra en la seguridad ciudadana. Además que ellos promueven, también protegen. Y aquí están las categorías de la seguridad ciudadana en el Perú. Tiene 3 categorías, que está el orden interno, público y la seguridad ciudadana. ¿Y cómo se definen estas? Las víctimas que atienden, el victimario, un ejemplo, el evento y la entidad a cargo. Y con esto ya vamos al punto de, ¿crees que tu vecindario es seguro? ¿Por qué? Y el otro tarea es investigar qué medidas de seguridad existen frente al acoso sexual contra menores de edad. Y aquí hay un punto que quiero tocar antes de culminar el tema, que muchas veces las personas hablan de la seguridad ciudadana y dicen, no, sí, hay muchos rateros, narcotráfico, deberían haber más cárceles, deberían haber más, la justicia se debería establecer más. Y en realidad, por más, hay estudios que indican que por más cárceles que haya, o tal vez aunque la justicia sea efectiva, la seguridad ciudadana o la inseguridad ciudadana no va a bajar de acuerdo a eso, porque en sí estas cárceles y justicia que establece los penitenciarios es después del acto, cuando el acto ya está cometido. Y lo que buscan en sí ahora es prevenir. Y en el Callao, por ejemplo, abrieron un centro de baile y en el cual los jóvenes van a bailar y forman vínculos sociales ahí. Y entonces, según las cifras, la inseguridad ciudadana en el Callao ha bajado gracias a ello.
Y por ello es muy importante cambiar esta mentalidad de deberían haber más cárceles o tal vez la justicia penitenciaria debería ser más eficiente, cuando en sí deberíamos enfocarnos mucho en la prevención de la inseguridad. Por ejemplo, aquí tenemos los factores de riesgo de la seguridad, que está la desigualdad, el quiebre de vínculos sociales. El Estado debería tener más en cuenta esto, que si más desigualdad hay en su población, si más pobreza hay, si tal vez las instituciones no funcionan bien, deberían prevenir esto y evitar la cultura de violencia que existe, donde se justifica. Dicen, si le pegan a tal persona, pero ¿qué habrá hecho la otra? La violencia no es justificable en ninguna medida. La violencia genera más violencia. Entonces hay que meditar y pensar acerca de eso, que una condena o una cárcel no va a beneficiar tu seguridad ciudadana, sino la prevención va a beneficiarla. Y con eso ya culminamos el tema. Gracias, chicos. Hagan su tarea.